como ingenieros ambientales es importante conocer, y es que a pesar de todas estas medidas que nosotros tomemos, como las 3 R's, a pesar de que nosotros utilicemos todas las técnicas habidas y por haber para reutilizar los residuos, siempre tenemos que, o tendría que existir un relleno sanitario, ¿listo? Un lugar donde se hagan la disposición final de todos los residuos, de todos los residuos sólidos. Obviamente la idea es que a medida de que van pasando los años, al relleno sanitario lleguen menor cantidad de residuos, ¿listo? Llegue la menor cantidad de residuos posibles. Esto digamos que en países avanzados pues ya se está logrando, en realidad la cantidad de residuos que llegan a un relleno son muy pocos, pero pues en países como Colombia no. La mayoría de nuestros residuos, la mayoría sigue llegando a los rellenos sanitarios. Una gran cantidad de residuos sólidos sigue llegando a rellenos sanitarios. Por lo tanto, digamos que el diseño, la operación y todo este cuento y todo esto, pues, es bien importante y recae sobre nosotros. Es decir, el que diseña un relleno sanitario, el que está controlando su operación y todo el cuento, pues es un ingeniero ambiental. Y en ese orden de ideas, pues es importante que nosotros revisemos algo de rellenos sanitarios. Como ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, un relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo. Pero ¿qué pasa? No es ir a tirar los residuos sólidos por allá y ya, así en un potrero. No, eso no es el relleno sanitario, eso es lo que llamaban antes un botadero. ¿Por qué? Porque es que esa disposición final, primero, no tiene que causar ninguna molestia a los habitantes que se encuentren cerca del relleno sanitario, no debe causar ningún peligro para la salud o para la seguridad pública, y después de que el relleno se clausure, es decir, después de que no se puedan disponer más residuos sólidos allí, no tiene que generar ningún tipo de impacto ambiental, ni en el aire, ni en el suelo, ni en el agua, ni en ningún impacto ambiental. Esta técnica utiliza principios de ingeniería, ahorita vamos a revisar más allá qué es eso, para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, ¿listo? Lo más estrecha posible. O sea, entre menos espacio ocupe los residuos sólidos que vamos a disponer, pues más tiempo puede tener el relleno sanitario de vida. Cubriéndola con capas de tierra. Diariamente se tiene que cubrir los residuos sólidos con una capa de tierra. Esto obviamente para evitar, por ejemplo, entre otras cosas, vectores. Y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica. ¿Listo? Entonces ustedes saben que cuando la materia orgánica se empieza a descomponer, cuando nuestros residuos se empiezan a descomponer, generan esos líquidos que llamamos lixiviados. Esos lixiviados pues deben tratarse en el relleno sanitario, deben disponerse de forma adecuada para evitar que lleguen a contaminar el suelo u otros cuerpos de agua. Y además los gases que se generan, gases como metano, como dióxido de carbono, bueno, entre otros, también debe el relleno pues darles un tratamiento o extraerlos del sitio de exposición, porque si no se extrae del sitio de exposición, ¿qué va a pasar? Que el relleno sanitario explota porque tiene mucho gas metano ahí metido. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Profe, una pregunta. Sí, Johan. ¿Qué pasa si, digamos, o sea, el relleno sanitario afecta a la seguridad pública por encima de cualquier contrato o lo que sea? Sí, lo que pasa es que, como usted lo dice bien, normalmente en Colombia los rellenos sanitarios son concesionados. ¿Qué quiere decir esto? Que el municipio tiene un relleno sanitario, pero ese relleno sanitario es operado por una empresa privada. Entonces, en ese caso, obviamente dentro de lo que se estipula en el contrato de municipio prestador de servicio, por ejemplo, Bioagrícola, Alcaldía de Villavicencio. Entonces, dentro del contrato, pues obviamente una de las cosas que tiene que garantizar el relleno sanitario es eso, que no tiene que causar molestias a la comunidad. Si la comunidad pone una queja o algo así de que el relleno lo está haciendo, pues entonces la alcaldía tiene que encargarse de revisar si efectivamente se está causando una afectación a la comunidad. Si se está causando, si se da cuenta que se está causando la afectación a la comunidad, primero se le pone una sanción a la empresa y segundo, la empresa tiene que adoptar alguna medida para solucionar ese problema, ya sea mitigándolo o ya sea compensándolo o ya sea eh, mitigar, compensar. Me olvidaron las otras dos. Mitigar, compensar. Eh, corregir de tipo correctiva, una acción de tipo correctiva,
o una acción de tipo preventiva. Entonces, obviamente, pues esto, los rellenos sanitarios igualmente tienen que estar controlados por las entidades territoriales, es decir, por los municipios. Entonces, a un relleno sanitario tienen que estar, el relleno sanitario siempre tiene visitas por ejemplo, puede ser de la Secretaría de Ambiente del municipio, tiene visitas de Cormacarena, bueno, tiene visitas de las corporaciones autónomas regionales, porque ellas son quienes hacen el control de los procesos que lleva a cabo el relleno sanitario. ¿Sí? Sí, respondí su pregunta, Joan. Sí, sí, señor. Ok, bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta hasta acá? No, pero Bueno, bien. Entonces, pónganle cuidado, chicos. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando uno diseña un relleno sanitario, es la cantidad de residuos que recibe el relleno sanitario. ¿Listo? Es la cantidad de residuos que recibe el relleno sanitario. ¿Cómo creen ustedes que se puede saber cuántos residuos recibe un relleno sanitario antes de que opere? O sea, en el diseño. ¿Cómo sabemos cuántos residuos sólidos va a recibir un relleno sanitario? Como ingenieros, pues tenemos la necesidad de saber cuántos residuos vamos a recibir, por ejemplo, al día. ¿Cómo creen ustedes que se puede saber eso? pues sería teniendo en cuenta la población, la cantidad de personas y también me imagino que la cantidad de industrias o empresas. Ok, bueno, póngale cuidado. Le voy a hacer un ejemplo. Tengo, no sé, Villavicencio, 500.000 personas y, no sé, 20 industrias, yo qué sé. Ya sé eso. ¿Ahora qué hago? Ah, pues, pues, Nunca había llegado tan lejos. así, ¿De consumo? Deberán pasar, no sé, algo de... Dime, Karen, dime, ¿qué dijo Karen? De consumo, ¿no? El Sí, nivel de consumo. ¿Cómo mides tú eso? lo de medir la misma... Ah, no, no, no. ¿Cómo sé yo cuántos residuos produce un municipio? Encuestas. Con encuestas. Dice Juan José, con encuestas. ¿Qué preguntaría usted en la encuesta? Juan José, ¿qué preguntaría usted en esa encuesta? Como la cantidad de personas que habitan en la casa. Bueno, eso es, eh, pero digamos, ya tengo el total de personas en el municipio. pues yo creo que con eso ya sería más que suficiente, ¿no? Como para saber cuánto consume una persona. ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cómo sabe uno cuántos residuos sólidos se generan en un municipio? Por ejemplo, en Villavicencio. ¿Cómo saber cuántos residuos sólidos genera Villavicencio? ¿Cómo harían ustedes? Juan José Viendo dice, cuánto producen las industrias normalmente día a día, ¿no? viendo cuánto producen las industrias. ¿Cuál sería la relación no encuentro como una relación entre lo que produce una industria y la cantidad de residuos que genera un municipio? Bueno, volvamos Yo con diría más como los productos que compran las personas de cada empresa, mejor dicho. los productos que compra la persona de cada empresa. ¿Y así sabe usted los residuos? O sea, si yo compro 20 productos, usted me dice que de esos 20 productos me sale tantos residuos. Pero podría ser algo más aproximado, que es darlo ahí a lo loco. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted que sería? Pues de pronto sabiendo los productos que compra la persona para el consumo de la casa, pues ya se puede dar como un promedio de las cosas de los residuos sólidos que desechan. O sea, usted iría a hacer una encuesta en todas las casas de Villavicencio
a preguntar qué consume una persona. Si yo voy a su casa y le hago la encuesta, ¿usted me dice qué consume? Exactamente. Puede ser. Profe, o quizá, no sé. Las personas siempre compran casi en el mismo mercado. Sí, no, porque usted, por ejemplo, en un mes pudo comprar un computador y le salieron unos residuos que a veces no le salen porque no todos los meses compra computador. O una cámara. O qué sé yo. Johan, a ver, Johan. Pues quizá, no sé. Pues como casi todo lo que compramos proviene de diferentes empresas, pues esas empresas deben hacer, no sé, ¿cómo lo digo? Como un monitoreo de los gastos, las ventas que han tenido y pues dependiendo si la industria de estos son de tipo orgánico, eso pues se podría medir, ¿no? Estos pasarían, digamos, un reporte o algo así. Porque digamos si yo hago solo eso en Villavicencio, pues estaría diciendo que no llegan cosas a Villavicencio de otras industrias diferentes. Es decir, por ejemplo, la papa, por poner algún residuo orgánico o cualquier otro residuo. En ninguna industria, ni en ninguna finca por acá se produce papa. O se produce, no sé, cables de tecnología. O se produce, por ejemplo, aquí no hay industria ladrillera, por ejemplo. O no hay industria metalúrgica. Y eso no quiere decir que no hayan residuos de esos tipos de material. Entonces pónganle cuidado, Profe, chicos. Sí, Camilo, a ver. ¿no existe algún estudio ya previo acerca del ingreso per cápita de residuos sólidos, ya como para tener esa base estándar? No, porque es difícil porque los patrones de consumo, uno no puede tener un patrón de consumo por todas las personas en general porque eso depende de los hábitos de la persona, de los hábitos de consumo y todas las casas tienen hábitos de consumo diferentes. Entonces sería muy difícil entrar a revisar cuáles son los hábitos de consumo de cada casa y de cada persona. Entonces, ¿qué es lo que se hace, chicos? ¿Qué es lo que se hace? Porque como ahí, si vieron, no es como tan fácil pensar en cómo hacer eso. Entonces, lo que se hace es algo que se conoce como un cuarteo. ¿Listo? Como un cuarteo. Cuarteo. Eso es lo que se hace para saber cuántos residuos sólidos me van a llegar al relleno sanitario y qué tipo de residuos sólidos me van a llegar al relleno sanitario. Porque no solo es importante la cantidad, sino es importante cuánto de cada tipo. Cuánto de vidrio, cuánto de orgánicos, cuánto de papel y cartón, cuánto de peligrosos, cuánto de todo. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es hacer un cuarteo. ¿Listo? Cuarteo. Así que el último punto de la tarea, chicos, es que mañana me van a contar ustedes cómo se hace un cuarteo. ¿Cómo se hace un cuarteo? ¿Listo? Profe, por el momento que ha dejado, además de eso, de buscar cómo se hace un cuartel. ¿Listo? ¿Quién me recuerda cuál es el primer punto de la tarea? Por la primera pregunta, sí, igual la misma pregunta, yo llegué tarde y no sé qué toca hacer. Chicos, ¿quién de los que estaba al principio me recuerda cuál es la primera pregunta? Buscar Descargar la guía GTC, técnica. ETC. Guía Técnica Colombiana. Leer la Y GTC mañana se va a 24. hacer un Kahoot Uno sobre eso. solo que no se escucha nada, no se entendió. ¿Listo? Ponle cuidado. Lo que les están diciendo sus compañeros, Juan José, es que debe leer la GTC 24, que es la Guía Técnica Colombiana de Separación en la Fuente. Entonces, la lee porque mañana vamos a hacer un Kahoot de esa GTC. Segundo, el segundo punto es ¿cuál? A ver, Ver el capítulo 7 de la temporada ¿Es 24. o ETC? GTC, GTC. GTC, G de gato, TC. GTC 24, Guía Técnica Colombiana 24. El segundo punto, como lo decía Santiago, es ver el capítulo de Los Simpson, el capítulo 7 Temporada 24. de la temporada 24. ¿Por qué tienen que verlo? Para que ustedes revisen cómo se hace el compost. ¿Listo? ¿Cómo se hace el compost? Porque ahí lo muestran, ¿sí? Ese es el segundo punto, ver ese capítulo de Los Simpson. El tercer punto es Conocer las otras R's. revisar cuáles son las otras Sí. R's. Aquí vimos las 3 R's básicas, pero ustedes van a encontrar muchísimas más, las nuevas R's que llaman. Y el cuarto punto es
entender del cual. cómo se hace el Cuarteo. cuarteo, qué es el cuarteo, cómo funciona eso del cuarteo, porque es algo que ustedes en su vida profesional pueden llegar a hacer. ¿Listo? Entonces es importante que sepan cómo se hace. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Entonces, eso era todo ahora sí por hoy. Vamos a dejar acá. Ahora sí, en serio. Ahora Entonces, sí, fuera de broma. sí, ahora sí. Dijo Entonces, Julián, hospedador. que tengan una buena semana, chicos. Un feliz día. Gracias, profe, igual. Bueno, profe, Gracias, que- profe. Gracias, Bueno, profe, profe, igualmente. Chaito, juicios.